Fuimos de paseo a la casa, en este caso de mis suegros, a Frutillar. Ellos vivían en el campo y fuimos de paseo con las niñas. Mi suegra quería hacer un invernadero, por lo tanto mi marido y hijo de ella le dijo: mamá, yo te ayudo, hagámoslo. Así que estuvimos durante el día trabajando en eso. Llegó más o menos como a las 7 de la tarde o algo así. A las niñas les había dado hambre, así que decidimos tomar 11. Estábamos en eso y mi marido dijo: viendo que aún queda luz de día, voy a ir a cortar los últimos palos que faltan para hacer el invernadero. Entonces mi suegro le dijo: yo te acompaño. Y Isabela, que es mi hija menor, que en ese tiempo tenía 4 años, le dijo: papá, yo quiero ir. Y nosotros un poco nos resistimos, pero después ya finalmente yo accedí, le dije: ya ponte una chaqueta, acompaña a papá. Se fueron ellos a cortar, en este caso, los palos que necesitaban para construir la última parte del invernadero. Mi suegro era el que inicialmente estaba cortando estos varones de eucalipto que le llaman ellos, que son palos como de este tamaño aproximadamente. Y le entró a él, mientras estaba cortando, una viruta del palo en el ojo. Entonces le pidió a mi marido que terminara de cortar lo que faltaba. Mi marido me dice, porque yo no estaba presente en ese instante, me dice que él vio que la niña estaba lejos. La indicación de él también fue: hija, no te acerques, vamos a cortar el palo, todo. Y cuando terminó de cortar el palo y apagó la moto, viene mi suegro y le dice: el palo la golpeó en la cabeza, la golpeó. Él obviamente fue corriendo a ver y efectivamente este palo había golpeado su cabeza, aquí en el lado izquierdo, y le revisó, le tanteó, sintió que había sangre, estaba un poco blandito. Así que le pidió a mi suegro que fuera a buscar ayuda un poco, pero después él tomó la decisión de bajar con la niña en brazos. Digo bajar porque donde ellos estaban era como en una parte de una cuestecita, entonces tenían que bajar hacia la casa. Cuando mi suegro llegó hasta la casa, a nosotros solo nos dijo: tiene sangre, la niña tiene sangre. Yo busqué una toalla pensando que se había raspado la rodilla, una cosa menor, accidente menor en su cuerpecito. Pero cuando salgo y veo que viene mi marido corriendo y me dice: enciende el auto, me dice: se golpeó la cabeza la niña, tiene todo molido, me dice, es un poco fuerte, tiene todo molido. Así que yo corro hacia él a ver antes de encender el auto y le toco su cabecita y efectivamente esto está muy blandito. Le digo: maneja tú, porque no nos podemos poner a esperar la ambulancia, así que maneja tú. Yo la tomo con mis brazos porque yo estoy más acostumbrada a tenerla en brazos y le voy a firmar mejor su cabecita para que no se moviera. Así que salimos desde la casa donde estábamos, que era como a 5 kilómetros de Frutillar, del hospital de Frutillar. Salimos en camino al hospital. Un día soleado, ya era aproximadamente las 9:30 de la tarde.
siempre el centro está como muy lleno de frutillar, o sea, la parte del balneario, que es donde uno tiene que pasar hacia el hospital. Así que tocábamos la bocina, yo sacaba mi mano por la ventana dentro de lo que se podía para no dejar de sostener a Isabela en mi brazo, para llegar lo más pronto posible al hospital. Llegamos, él tocando la bocina igual, así que salió un guardia, pidió él una camilla, así que sacaron una camilla todo y ingresamos a urgencia. Y bueno, dentro de la urgencia en sí, la doctora que nos atendió con las enfermeras, la verdad es que estábamos como en un estado de shock, como que ellas nunca habían visto esta situación. No sabía muy bien qué hacer, la doctora llamaba por teléfono para ver cuáles eran los procedimientos a seguir y en eso la niña entró en una convulsión, tuvo una convulsión y como estaban, como digo, en estado de shock, la niña empezó a vomitar todo lo que habíamos comido el rato antes y yo tuve que, dentro de la inconsciencia que ella tenía, pedirle que por favor no me vaya a morder, porque le iba a meter la mano, el dedo en este caso, para poder sacar todo el alimento que ella tenía en su boca. Así que gracias a Dios lo hizo, ella reaccionó ante mi súplica y no cerró la boca, nada, así que pudimos extraerle la mayor cantidad de alimento que tenía en la boca hasta que llegaron las enfermeras con el aspirador y todo ese cuento para dejarlo más limpio y que ella no se asfixiara. Y mientras tanto estábamos esperando que llegue el SAMU porque estaba en Puerto Vara, entonces igual eran como 25 minutos que se demoraban en llegar. Y luego de eso la doctora le administró un medicamento para el dolor y esperar que llegara el SAMU. Yo le hacía preguntas qué era lo que podía pasar, en qué situación se encontraba, pero la verdad es que ella no me respondía mucho. Bueno, en ese intertanto, entre que ella no me contestaba muchas cosas en la realidad, llegó el personal de SAMU, ingresó y la verdad es que ellos esperaban llevársela luego porque su estado era de gravedad. Entonces, en vista y considerando que ellos no habían hecho la intubación, que yo sí ya se la había solicitado a ella, no siendo yo una persona del área de la salud, obviamente en esos casos uno como que ha escuchado antes cuáles son las cosas que deben hacer. La había solicitado, pero ella me dijo que solo el personal de SAMU tenía que hacerlo. Así que cuando ellos llegaron se encontraron con que la niña no estaba intubada y que tuvieron que hacerlo ellos en ese minuto, así que me pidieron salir obviamente de la sala donde estábamos y hacer los procedimientos. Luego de eso fuimos trasladados hacia el hospital de Puerto Montt, que es como el área que le corresponde en este caso a Frutillar, ser trasladado hacia Puerto Montt. Yo sé que el hospital de Puerto Montt era un poco negligente en algunos casos, así, estaba como reticente a llegar hacia ese hospital, pero ellos me explicaron que no me podían derivar a Osorno, así que teníamos que sí o sí ir a Puerto Montt. Gracias a Dios las conexiones se dieron en su momento preciso, que nosotros llegamos al hospital, nos bajamos de la ambulancia, ingresaron a la niña y en eso venía llegando el neurocirujano. Entonces él así de la pasada me dijo: ¿usted es la mamá de la niña que viene con el golpe? Y yo le dije que sí, me dijo: cuéntame un poco qué pasó. Yo a grandes rasgos obviamente le dije que había sido golpeado con un palo, que tampoco sabía muy bien el grosor del palo ni nada porque yo no estaba presente, pero que mi marido venía un poco más atrás en el auto y que sí, que tenía una fractura, se notaba en su cabeza y que sangraba un poco.
Me dijo, ya, vamos a pasarla de forma inmediata a hacer un escáner y le cuento. Ingresaron, hicieron el escáner y me dijo, efectivamente hay una fractura craneana, me dijo, hay pérdida de masa encefálica y hay que operar de forma urgente, necesito que me firme el consentimiento y de ahí vemos, así que vamos a subir de forma inmediata. En eso llega mi marido, me pregunta qué le van a hacer a la niña. Subieron, sí, había llegado mi marido en este caso al hospital, yo le expliqué que iban a operar a la niña y luego de eso obviamente subimos a pabellón de forma inmediata con Isabela y obviamente nos quedamos como en una sala de espera. El doctor nos dijo que eran aproximadamente como 2 horas de operación, que podía ser un poco más dependiendo de la gravedad y de lo que él encontrara durante la operación. Así que nosotros estuvimos ahí aproximadamente como 2 horas y media. Recuerdo yo que había una señora incluso que igual estaba esperando como que su hija saliera de una operación que era como de una apendicitis o algo así, y nos preguntó qué nos había pasado y le comentamos un poco la situación y ella solamente nos dijo espero que su hija salga bien de todo y bueno, seguimos nosotros a la espera. Cuando terminó la operación, el doctor salió y yo obviamente le hice la pregunta que toda mamá quiere saber cómo está su hijo, y con qué secuelas iba a quedar a partir del golpe. Y él en realidad lo único que nos dijo, si ustedes creen en algo, recen, porque me dijo, ella puede morir en cualquier minuto. Nosotros tratamos de estabilizarla y todo, me dijo, pero ahora ya no depende de nosotros. Así que nos explicó que se tenía que ir la niña a UCI, que la iban a tener en coma inducido y que teníamos que esperar. Cuando Isabela entró en la UCI y obviamente estaba en coma inducido, las mismas pediatras que estaban en el hospital nos dijeron que si nosotros creíamos o teníamos fe en algo, podíamos hacer algún tipo de altar, algo a quien rezarle. Y fue en ese momento cuando nosotros que vivimos acá en Osorno, nos vinimos desde Puerto Montt a cambiarnos de ropa, a llevar cosas que necesitábamos para la niña y para nosotros obviamente. Recordamos que teníamos una imagen de Monseñor Montés. Tengo en mi casa un mueble de cocina y entonces yo lo tenía como pegadito en el vidrio de ese mueble. Y entonces fue en ese momento cuando mi marido Marcelo me dijo, recémosle a Monseñor, pidámosle para que Isa, bueno, en ese minuto para que ella se salve y veamos si es que nos concede el deseo. La verdad es que nosotros al principio solamente pedíamos que se salvara. Las condiciones en las que ella vaya a quedar o eso, solamente deseamos que Dios nos dé la fuerza nomás para seguir adelante. Así que en ese minuto llevamos la imagen, bueno, como decía, vinimos y nos fuimos de forma inmediata a Puerto Montt nuevamente. Y cuando llegamos al hospital, llevamos la imagen de Monseñor y un rosario. Y la pusimos sobre una mesita que en este caso viene siendo como un velador que tienen, pero que obviamente ella no ocupaba porque como estaba en coma no había nada que pudiéramos colocar ahí. Así que le asignamos esta mesita para hacer nuestro altar. Y ahí, bueno, mi marido
todos los días que entrábamos a la sala, él le rezaba, le pedía, yo también por supuesto, ambos de forma separada, le rezábamos a él a través de esta imagen que aún tenemos guardada de hecho en nuestra casa, y solo le pedíamos que por favor intercediera con Dios para que nos dejara a nuestra hija. Una vez que pasó las 72 horas de máxima gravedad, bueno, la niña seguía teniendo unos episodios de fiebre que nadie se explicaba por qué. Al principio el neurocirujano nos dijo que podía ser por el tema de la intervención, de donde ellos tuvieron que hacer aseo quirúrgico y todas esas cosas, pero después no había como una explicación real, así que empezaron a investigar, pero no podían demorarse mucho en el tema de estar haciendo la investigación de cuál era la infección o de dónde provenía la infección. Así que en el hospital aplicaron antibióticos que eran los más fuertes, no recuerdo los nombres en este minuto porque ya han pasado mucho tiempo, pero sí tenemos en la epicrisis todo el historial y obviamente ahí le empezaron a pasar antibióticos 24/7. Así que luego de eso nosotros seguimos con nuestro altar en la UCI, porque Isabela estuvo 2 semanas en UCI, y luego pasó a pediatría, que le llaman, que es donde ya están las otras salitas de los niños que están un poco más recuperados. Pero cuando Isa la fueron despertando de a poco, bueno, ahí nos explicaron que había otro procedimiento y que en el cual también teníamos que dar nuestro consentimiento en el caso que se diera, que era hacer una traqueotomía, porque donde ella estaba con ventilación mecánica, obviamente los pulmones guardan muchas secreciones y a veces pasa que los niños no logran respirar por completo. Yo con fe y confiada, porque ese día yo tuve que venir a Osorno con mi hija mayor, se quedó Marcelo allá con Isabela, esperando a ver cómo su cuerpecito evolucionaba, cómo reaccionaba. Y gracias a Dios no hubo que hacer traqueotomía, así que ella logró, después de batallar muchas horas en realidad, logró respirar, logró volver a hacer esta función tan vital para nuestro cuerpo y pudimos seguir adelante ya con todo. Y aún así seguíamos rezando. Yo soy católico, pero no fiel devoto a muchos santos, sino que como que uno en ese momento antes del accidente era más devoto a la Virgen María, a San Sebastián y a Dios, nuestro Padre. Y como mi hija mayor estaba en un grupo que se llamaba Las Ovejas de Panchito y que yo varias veces las había acompañado, se me vino como que lo vi en su imagen que tiene, que es la que todos conocemos, y en ese momento vi como un rayo de esperanza, de fe en otra persona, en otro seguidor de Dios, y se me ocurrió pedirle a él, ya habíamos escuchado ahí relatos de que realmente él podía hacer milagros. Así que se me ocurrió a mi Señor, recémosle a Monseñor, obviamente con fe, como siempre dicen, la fe mueve montaña, y efectivamente a través de él pudimos encontrar una tranquilidad en ese momento, un momento muy doloroso, y para ella también, para mi pequeña igual, para Isabela, porque ella igual iba a pesar de que la hermana grande era la que estaba en el grupo, pero ella igual iba a todas las reuniones, asistía y era como bien devota en este caso ya a Monseñor. Y en base a ella igual le pedía a Monseñor todos los días, llegaba en la mañana, le rezaba, le decía a Monseñor, no importa cómo quede, lo importante es que quede con nosotros, por favor ayúdala,
intercede por nosotros en nuestras oraciones. En la mañana apenas llegaba y en la tarde apenas me iba, le pedía que por favor la cuiden en la noche, la cuiden el resto del día, que no la haga sufrir. Y de verdad, tanto yo creo que para ella nuestras oraciones fueron de mucha ayuda. Mucha ayuda. Sé que a lo mejor ella en ese momento estaba en coma inducido, pero se sentía que cada vez que nosotros orábamos ella como que se encontraba una paz y se tranquilizaba, en el día se mantenía súper bien, y nosotros también espiritualmente, nosotros igual nos sentíamos muy bien al rezarle a él y obviamente a nuestra madre y a Jesucristo, que en ese momento uno, como dice, le reza a todas las personas que puedan, o sea, a todos los santos en este caso, que puedan ayudarnos a pasar ese mal momento, y para que Isabela igual encuentre un relajo en ello, en la fe. ¿Cómo notaron ustedes que Isabela empezó a mejorar de una manera más milagrosa? Bueno, cuando despertó, porque nos habían comentado de que podía ser que ella no recordara nada. Ese iba a ser el primer indicio, ver si es que nos reconocía. Sí. Y como comentamos bueno, yo había venido a Osorno, por lo tanto él había quedado con ella en Puerto Montt. Y cuando yo lo llamé por teléfono para preguntarle cómo había despertado la niña, él me dijo, bueno, aparte de las complicaciones respiratorias, me dijo que lo había reconocido, que él se había dado cuenta que la niña sí lo había conocido. Así que cuando yo viajé al otro día y entré, obviamente igual un poco asustada, porque podía ser que a lo mejor a él sí y a mí no. Así que, pero gracias a Dios, también me reconoció. Lo primero que hizo fue llorar y tratar de abrazarme, pero obviamente su cuerpecito no lo podía mover, así que yo le di un besito, y ahí ya supimos que el primer milagro estaba hecho, porque ella nos pudo reconocer. Nosotros le mostramos la imagen de su hermana a través del celular, también la reconoció, así que ahí nos dimos cuenta que ella su memoria no la había perdido. Y bueno, obviamente que tampoco fue necesario hacer la traqueotomía, porque también nos habían dicho que en todos estos tipos de accidentes siempre era necesario hacerlo, que era muy rara vez que los niños podían respirar por sí solos, así que nosotros igual teníamos que estar preparados para esa situación. La verdad que las pediatras nos fueron de a poco preparando para todo lo que podía venir, porque no era fácil el camino, la verdad, a seguir. Sí, también hubo un momento, no es que perdiéramos la fe, pero sí también lo conversamos con Marcelo y dijimos, bueno, si Dios quiere otra cosa para Isabela, se lo dejamos a él, sí, que él decida qué es lo que quiere, y nosotros no nos íbamos a oponer. La verdad es que nosotros nunca estuvimos enojados con Dios, ni diciéndonos las preguntas de por qué nos pasó. Y creo que eso fue una de las grandes cosas que también nos llevó a, si bien como dice Marcelo, a no ser tan devotos, a siempre mantenernos en nuestra fe que teníamos de rezar, de pedirle a Dios que lo que se hiciera su voluntad nosotros le íbamos a aceptar. No juzgamos, solamente estuvimos esperando que Él nos dijera o nos dé ¿cómo decirlo? Una pizca de alguna señal para poder seguir adelante con todo el proceso, con lo que se viniera.
Estoy bien. Estoy bien. Estoy Estoy bien. Estoy bien. Gracias a todos Gracias a todos. por sus cariños. Yo sé. O por Por sus sus cariños. caminos. Un besito a todos. Besitos. Cuéntame cómo fue la recuperación de Isabela. Bueno, nosotros estuvimos en el hospital desde el día que ocurrió el accidente, un mes y una semana aproximadamente. Así que luego de eso, la niña claramente salió en silla de ruedas porque su diagnóstico final era una hemiparesia derecha, producto de la secuela de este TEC grave que ella tuvo. Claramente ella no hablaba, solo decía muy pocas palabras. Salió comiendo cosas tipo papilla, que fue a lo que pudimos lograr hacer. Que la fonoaudióloga en el hospital le dio de autorización, obviamente, para alimentarse. Y a partir de eso, claro, de a poquito fuimos a la casa de los tatas, y recuerdo que nosotros teníamos que a través del hospital que ellos tienen un plan de larga estadía que le llaman, que es un tipo que es un plan de rehabilitación que hacen. La kinesióloga, la fisiatra, ellas habían trabajado en Teletón antes, entonces ya manejaban este tipo de casos de cómo ir rehabilitándolo. Entonces nos facilitaron varios instrumentos, entre ellos también las botas ortopédicas, que si bien no eran del calce de ella, que era de otro niño, trataron de hacerlo lo más similar posible a sus piecitos, para dar una estabilidad obviamente al pie. ¿Cuánto que se llama? Y un instrumento, no recuerdo el nombre en este minuto, pero que es donde ella se tiene que mantener parada por unos largos minutos, se puede decir, donde sus piernecitas se amarran con unos velcros, todo eso, y ella tiene que tener una posición así, y teníamos que hacer ese tipo de ejercicio ojalá varias veces durante el día, aplicar bastante masaje. Ellas nos enseñaron cómo hacer los masajes, pasar muchas texturas sobre su cuerpo, sobre todo sobre sus dedos, entre medio de los deditos, de los pies, de las manos. Recuerdo también que, bueno, teníamos que hablarle muchas cosas para que ella también, si bien nos había reconocido y todo, nosotros no sabíamos hasta qué punto ella recordaba de su vida antes hay que mencionar que ella tenía 4 años, por lo tanto, había muchas cosas que obviamente no iba a recordar, pero no sabíamos hasta qué punto ella recordaba de lo que había vivido. Así que hablarle muchas cosas acerca de la familia, y hacer cosas que a ella le gustaban. Pues, y una de esas cosas era nadar. A ella le gustaba mucho estar en el agua, así que partíamos nosotros, como estábamos en Frutillar, en la casa de los tatas, partíamos nosotros con nuestra silla de ruedas a la playa, la metíamos a la agüita, tratábamos de que ella pudiera moverse un poco dentro del agua, y así de a poquito. Un día, ya como entre mediados de febrero y finales de febrero, me acuerdo yo, empezó de a poquito a dar pasitos. Daba pasito, y ya después empecé jugando con su hermana, ya empezó como a caminar más. Y ahí ya se acercaba la misa del padre Pancho, allá en Tromé, y tía Isolde, que era la tía catequista, que le había hecho la catequesis de primera comunión a mi hija mayor,
y que ellos después integraron este grupo de las ovejitas de Panchito, nos hizo la invitación de asistir a la misa. Nosotros, bueno, obviamente lo estuvimos viendo porque igual desde Osorno a Pucón son varias horas y más, sobre todo al límite, pero nos organizamos todo y nos fuimos en familia con Isabela hacia la misa ese día, domingo, me acuerdo. Me parece que era un 4 de marzo, me parece que cayó ese día domingo. Así que nos fuimos para allá y obviamente nos estacionamos porque la fila de autos es larga, así que nos estacionamos bastante lejos y nos fuimos con la silla de ruedas. Ella un poco caminó, ella un poco quiso caminar, otro poco nos tuvimos sentadas en la silla de ruedas y ahí estuvimos durante la misa, en donde también varias personas nos preguntaban por qué habíamos asistido, cuál era nuestra posición ahí. Le comentamos un poco lo que nos había sucedido y claro, y veían a Isabela y nos decían que prácticamente era un milagro que ella estuviera a nada de haber estado a punto de morir, en silla de ruedas, tratando de cantar incluso la canción que escribió Tía Isolde para el Padre Pancho, y que nosotros hayamos estado con ella ahí, pues, que haya salido adelante en este proceso. En tan poco tiempo. En tan poco tiempo. En poco tiempo.